Bien, pues ahora ya nos centramos en el tema 13 y vamos a ver dos partes. Una que es la adherencia, vamos a hablar de lo que es la adherencia, sobre todo vamos a hablar de las ruedas, que son importantísimas en un vehículo. Y luego la segunda parte lo vamos a dedicar a los frenos y acabaremos viendo también la parte de derrapes. ¿Qué es la adherencia? Mirad, la adherencia es el agarre que tiene el vehículo sobre la vía. La capacidad que tiene un vehículo de agarrar sobre la vía, eso lo vamos a llamar adherencia. Controlar al final la adherencia o el agarre se basa en las superficies de apoyo que son las bandas de rodadura de los neumáticos. Es decir, que el neumático es fundamental para el tema del agarre. Ahora, no solamente el neumático es fundamental. Mirad, ¿de qué depende de que haya más adherencia o menos? Del estado de la calzada, del tipo de firme, es decir, el tipo de compuesto con el que está hecho la calzada y de los neumáticos. Por ejemplo, mejor adherencia, pues aquí, en una calzada de pavimento de asfalto, que esté seca, suelo rígido, suelo rugoso, eso tiene mejor agarre. Y calzada seca y limpia. Peor agarre o adherencia, pavimentos lisos o de adoquines, fijaros este pavimento de adoquín, o que también encontremos que lluvia, calzada húmeda, gravilla, hojas secas, marcas viales mojadas, etcétera. Las marcas viales, sobre todo mucho cuidado con el tema cuando conduzcamos motocicletas o vehículos de dos ruedas, que el día que esté lloviendo, la pintura al final lo que hace es que deslice, que patine tu vehículo. Entonces, mucho cuidado de frenar sobre la pintura, etcétera, etcétera. Hablo sobre todo de vehículos de dos ruedas. Entonces, controlar la adherencia pues va a depender eso, de cómo esté la vía, de qué tipo de vía sea el compuesto y de los neumáticos como estén. Bien, interesante esto. Mirad, el otro día comentábamos, cuando hablábamos del volante, decíamos que el volante actúa sobre las ruedas delanteras. Entonces, las ruedas delanteras van a ser ruedas directrices. ¿Por qué son directrices? Porque llevan la dirección del vehículo. Ahora, también vamos a explicar el concepto de rueda motriz. Rueda motriz es la rueda que recibe la fuerza del motor. Es decir, cuando nosotros ponemos una marcha, soltamos embrague y aceleramos, el motor manda la fuerza a unas ruedas para que se muevan. Y esa rueda que recibe la fuerza se llama rueda motriz. Bien, nos podemos encontrar vehículos que reciben la fuerza en las ruedas delanteras y esa fuerza, perdón, esa rueda delantera serían las ruedas motrices en ese momento. Y estaríamos hablando de un vehículo de tracción. Y cuando recibe la fuerza en las ruedas traseras, hablaríamos que las ruedas en ese momento motrices serían las traseras y sería un vehículo de propulsión. Cuando reciben todas las ruedas sería un tracción total o 4x4. Es decir, controlar, ¿qué es más fácil? Es decir, la rueda que recibe la fuerza se llama rueda motriz. ¿Qué son las delanteras? Vehículo de tracción. ¿Qué son las traseras? Vehículo de propulsión. ¿La rueda delantera puede ser directriz y motriz a la vez? Claro. Es decir, tú tienes un vehículo que la dirección va adelante y la fuerza la estás mandando adelante. Es decir, la mayoría también de los coches, es decir, son tracciones delanteras. Vale. Ahora vamos a ver las partes que se componen una rueda. Tenemos la llanta, que es esta parte rígida, de metal. La llanta no puede presentar puntos de óxido de corrosión, no puede presentar deformaciones o abolladuras, tiene que estar en perfecto estado. Y sobre la llanta se monta esta otra parte que es el neumático o cubierta. Vale, ahora hablaremos mucho más de lo que es el neumático cubierta. Y dentro metemos lo que es el aire. Vale. Bien. Los neumáticos, mirad. Dice, son los responsables del comportamiento dinámico del vehículo. La función de un neumático es propulsar, amortiguar, dirigir, estabilizar y soportar la carga. Es decir, los neumáticos es como nuestro zapato y la suela del zapato es la zona que tenemos en contacto cuando vamos andando. Según cómo se construyan, los tenemos diagonales, que ya casi que no los vamos a encontrar, o radiales. Es un neumático
radial es el neumático que las capas, como veis aquí, son paralelas una a otra. Y un neumático diagonal son las capas que lo componen, el neumático son diagonales unas con otras. Los neumáticos que utilizamos a día de hoy son los neumáticos radiales, porque son neumáticos que se calientan menos, que hacen que el coche consuma menos y también se desgastan menos. Luego tendríamos neumáticos con cámara o neumáticos sin cámara. La cámara es ese flotador que hemos visto muchas veces, sobre todo en las playas, negro, grandes o más pequeño, depende de la red del neumático para el que fuese, y es donde se aloja el aire. Eso es cuando lleva cámara, lleva ese flotador por dentro. Cuando no lleva cámara, no lo lleva. Si habéis visto una bicicleta, habéis pinchado, lo que hemos sacado la cámara, y en la cámara lo que hemos es puesto el parche para arreglar el pinchazo. Vale, ¿qué es más seguro? Un neumático sin cámara. ¿Por qué? Porque en caso de pinchazo es menos propenso a un reventón de neumático. Es decir, un neumático con cámara es más propenso a un reventón. Luego tenemos el tema del dibujo. El dibujo simple y llanamente se utiliza para poder evacuar el agua. Esto sería un neumático mixto porque se usa tanto para seco como para lluvia. Y la función del neumático del dibujo es esa, evacuar el agua. Si no lloviese, lo suyo sería un neumático liso. Si habéis visto alguna vez una carrera de Fórmula 1, habéis visto que cuando la carrera es en seco, que no llueve nada, los neumáticos son completamente lisos. ¿Por qué? Porque todas estas zonas del dibujo, ¿vale? Todos estos surcos o canales que tiene el dibujo, lo que hacen es que sea menos zona de contacto en el pavimento, por tanto habría menos agarre. Pero claro, si llueve, ¿cómo evacuamos el agua? Pues la evacuamos gracias al dibujo. Si no hubiese dibujo, con agua no podríamos circular. Ya lo vimos el otro día con el tema del aquaplaning. Y la profundidad mínima de los neumáticos en turismo, remolque y semirremolque de hasta 3.500 kilos, la profundidad mínima es de 1,6 milímetros. ¿Qué indica eso? Eso indica que cuando tengamos menos de 1,6 milímetros de profundidad, que aquí tenemos un elemento para poder medir la profundidad, lo que estaremos es obligados a sustituir el neumático. Mirad, la normativa recomienda, es decir, pensar que un dibujo de un neumático cuando lo compramos nuevo, esta profundidad suele ser de unos 8 milímetros. Cuando va circulando se va desgastando. Eso es un caucho que se va desgastando lo que es el neumático, como le pasa a una suela de un zapato, se va desgastando. Al desgastarse vamos a tener 8 milímetros, 7, 6, 5, vamos a ir bajando la profundidad. Cuando llegue a 2 milímetros, aconsejaría cambiarlo, aconseja. Y cuando estemos con una profundidad de inferior a 1,6, estaríamos obligados a sustituir el neumático. Si no tenemos este profundiómetro para poderlo medir, lo que vamos a tener, profundímetro, perdón, para poderlo medir, lo que vamos a ver que hay unos indicadores de desgaste en el canal, que que veremos que cuando llega el dibujo a la altura del indicador de desgaste, porque estamos en el 1,6, ya habría que sustituirlo. Vale, aquí tenemos otra serie de nomenclaturas en los neumáticos. Pensar que el tamaño de los neumáticos va a venir especificado en la ficha de inspección técnica de vehículos. Te va a decir, oye, tu vehículo tiene 4 neumáticos de 195, 50, R15, 92V. ¿Eso qué quiere decir? Mirad, 195 es el ancho de la banda de rodadura. La banda de rodadura es, digamos, la parte que está en contacto con el pavimento. 50 es el alto del neumático, pero en tanto por ciento con relación a la anchura. Pero para que hagáis una idea, es este alto, el perfil, 50. R, neumático radial. Acordaros que las capas son paralelas una a otra. 15, sobre la llanta que se monta. Es decir, si tú tienes una llanta de 15 pulgadas, de 16 pulgadas, de 17 pulgadas, tu neumático tendrá que ser de 15 pulgadas, 16 o 17. Es como el zapato. Si tú tienes un pie de un 38, tiene que ser un zapato del 38. Pues esto es exactamente igual. 92. El índice de carga. Es la máxima carga que soporta ese neumático. 82 o 94, aquí es 82, vale. Y V, el índice de velocidad. La velocidad máxima a la que puede circular con seguridad. Bien, interesante.
Cuando sustituyamos un neumático, nos lo va a poder decir aquí, dice, se pueden modificar los índices de carga y el código de velocidad, pero siempre iguales o superiores. Es decir, yo pongo un neumático nuevo, oye, cambia de neumático, tenía un 91 y he puesto un 92, como es superior, el índice de carga, no habría problema. Lo tenía un índice de velocidad V y le he puesto W, como es superior, no hay problema. Lo que no podemos poner es índice de carga o índice de velocidad inferiores. Luego, otra indicación, por ejemplo, este 0312, estos 4 numeritos, nos indican que ese neumático se fabricó la semana tercera del año 12. ¿Qué quiere decir? Es un neumático de finales casi que de enero, no llega a finales de enero, del año 12. ¿Esto para qué es interesante? Porque recomiendan, aun no habiendo llegado al 1,6 milímetros de profundidad, recomiendan también que los neumáticos se cambien cada 5 años, que realmente es la garantía que tiene un neumático. Cuando nos ponga tubeless, también escrito por aquí, significa que un neumático sin cámara, y donde nos ponga más aquí arriba pondrá TWI con una flechita, es donde ahí tendremos el indicador de desgaste para ver si hemos llegado al 1,6 milímetros o no hemos llegado al 1,6 milímetros. Bueno, esto es para que tengamos una idea de los neumáticos. Importante, sabemos lo que es un neumático. Ahora vamos a hablar de la presión de inflado. Mirad, la presión de inflado tiene que ser la que recomiende el fabricante. Eso, clarísimo. Llevará más presión, o bueno, a la rueda de repuesto le meteremos la presión más alta de todas las ruedas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. Nuestro vehículo tiene ruedas adelante y ruedas atrás. A partir de ahora, cuando hablamos de las ruedas delanteras, la rueda delantera es el eje delantero. El eje son, los ejes de un vehículo son las líneas de ruedas que hay. Entonces nuestros turismos tienen dos ejes, un eje delantero y un eje trasero. Que ese eje es el que recibe la fuerza, acordaros, delantero o trasero. Y el que recibe la fuerza era la rueda motriz. O también lo podemos llamar eje motriz, si queremos, para que lo veáis más claro así en la explicación. Vale. No tienen por qué los dos ejes llevar la misma presión de inflado. Tu vehículo en las ruedas delanteras puede llevar una presión distinta a las ruedas traseras. Eso sí, las dos ruedas delanteras entre ellas se llevan la misma presión. Vale. ¿Qué dice la rueda de repuesto? Que le metas la mayor de las presiones que te está indicando el fabricante. Si tu fabricante te indica que adelante lleva 2 kilos de presión y atrás 2,5, a las ruedas de repuesto vamos a meterle 2,5. ¿Por qué? Porque luego no sé si va a ir adelante, atrás. Y es menos problemático conducir con una rueda con más presión, unos kilómetros hasta que lleguemos y midamos la presión, a conducir con una rueda con menos presión, que eso puede ser más peligroso para la seguridad. Bien, la presión de inflado, medirla siempre en frío. Los neumáticos en frío, y la vamos a medir con el manómetro, que lo habréis visto muchas veces en la gasolinera. Ojo, cuando vamos circulando, ¿qué pasa con el rozamiento? Ese rozamiento genera calor y ese calor hace que la presión aumente. Pero es que es lo que ha delimitado, es decir, es lo que ha determinado el fabricante. El fabricante ha dicho, mira, tú le vas a meter 2 kilos de presión para que cuando haya rozamiento y caliente vaya a 2,3, que es como yo quiero que circule. Entonces, cuando yo mida la presión en caliente y vea que tiene más de la que indica el fabricante, yo no le quito, porque es que es lo correcto. Es decir, por eso hay que esperar a que el neumático esté frío, para medir la presión. O medir la presión antes de iniciar un viaje. Claro, no voy a yo ahora coger, me voy a ir hacia Málaga y cuando llegue a la altura de Motril, pararme a medir la presión. Entonces el neumático va a estar caliente. ¿Cuándo se enfría? Pues no tengo ni idea. Dependerá también de la temperatura ambiente, etcétera, etcétera. Entonces es mejor medirla en frío antes de iniciar un viaje. No variar la presión por invierno o por verano, si mete la que indica el fabricante. Y le aumentaremos la presión en función de si llevamos más carga o más velocidad. Pero todo eso nos lo va a indicar el fabricante a través de una pegatina que vamos a llevar o bien en la tapadera del depósito de combustible o bien en el perfil de la puerta del conductor. Siempre vaya a tener esas indicaciones en el libro de instrucciones del vehículo, en la parte de neumáticos. Os va a indicar la presión de inflado en frío para menos peso y para más peso, etcétera, etcétera. Bien, imaginaros que hayamos menos presión de la que indica el fabricante. ¿Qué pasaría con menos presión?
este efecto, fijaros, se abomba el neumático. Ahí el centro no entra en contacto con el pavimento y entra más el lateral. Por tanto, los neumáticos con menos presión se desgastan antes por los laterales. Como hay más superficie de apoyo, al haber más superficie de apoyo sobre la vía, se transmite más calor. Por tanto, un neumático con menos presión se calienta más que un neumático con más presión. Por tanto, es más propenso al reventón. Bien, y aumenta el consumo de combustible. Hay más zona de contacto. Un neumático con más presión de la que indica el fabricante. Fijaros lo que pasa. Es decir, al final lo que hay solamente es un poquito de la zona intermedia del neumático en contacto con el pavimento. Por tanto, se desgasta más por el centro de la banda de rodadura. Al haber menos superficie de contacto, pues ese neumático tiene menos superficie de agarre, menos superficie de frenada. Por tanto, hay que meterle al neumático la presión que indique siempre el fabricante. ¿Qué consumirá más? ¿Un neumático ancho o un neumático estrecho? Consume más un neumático ancho que un neumático estrecho. Pensar que al final lo que tenemos es, imaginaros la palma de la mano rozando sobre la pierna. Si pones toda la palma, al haber más superficie de contacto, tú tienes que ejercer más fuerza y se calienta más. Si pusiese solamente un dedo, habría menos superficie de contacto, habría menos calor y menos fuerza que ejercer. Pues lo mismo que le pasa a un neumático. A más ancho, pues más superficie de contacto hay, más se calienta, más consume. Lo dice aquí, una presión descompensada en los neumáticos afecta a la seguridad ya que produce una frenada irregular. Eso es, lo notaréis alguna vez, de pronto una frenada de emergencia, pisáis el freno a fondo y os veis que el coche se va hacia un lado. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y luego os dais cuenta que la presión de inflado de hacia donde se ha ido de una de las ruedas estaba descompensada, sobre todo tenía mucho menos. Al haber más superficie de agarre, te frena más de esa rueda y el coche se va en esa dirección. Bien, ¿de qué depende el desgaste de los neumáticos? De una conducción agresiva. A más velocidad y a más carga se desgastan más. A más temperatura se desgastan más, por eso en verano se desgastan más que en invierno. La presión de inflado incorrecta, que ya la hemos visto. Una rueda desequilibrada, ahora hablaremos más adelante de lo que es una rueda equilibrada. Del estado de los frenos y de los amortiguadores, también habrá que hay un desgaste de los neumáticos. Y del tipo de firme y del uso de cadenas. También se desgastarán más o menos. Dice que lo suyo sería sustituir las 4 ruedas, pero si sustituimos solamente 2, porque llevamos daros cuenta que la rueda que más se desgasta es la que recibe la tracción. Si tiene una tracción delantera, tus ruedas delanteras se desgastan más que las traseras. Habría que irla poniendo de atrás adelante y delante atrás, irla cambiando cada X kilómetros para llevar un desgaste igual. Cuando cambiase, si no cambian las 4, que solamente cambian 2, dice que las nuevas, si solamente pones 2, te venía a ir en la parte trasera. Vale. ¿Qué es el equilibrado de la rueda? Mirad, esto lo habréis visto alguna vez en talleres de ruedas. Cuando te montan una rueda, la meten en una máquina y esa máquina lo que hace es que gire rápidamente y ven si la rueda gira perfecta sobre sí misma o hace pequeñas variaciones, es decir, lo que se llaman los 8 a la hora de circular, que no gira perfecta, va como serpenteando, sino que eso es cuando no está equilibrada. Cuando está equilibrada, la rueda gira perfecta sobre sí misma. ¿Qué pasa cuando un neumático está desequilibrado? ¿Cómo lo noto? Lo noto porque la dirección, el volante, vibra a alta velocidad. Entonces, cuando nosotros vamos circulando y de pronto notamos que vamos a lo mejor a 100, de pronto el volante empieza a vibrar, a pegar golpes, eso es porque la rueda está desequilibrada. Sin embargo, a lo mejor baja a 80 y de pronto ya no te lo hace. Para que controléis ese efecto, lo que puede ser, simplemente se llevaría a equilibrar y ya está. No tiene mayor problema. Vale, ¿cómo actuaríamos ante un reventón? Sujetar firmemente el volante. Un reventón es cuando la rueda, imaginaros como un globo, cuando explota un globo, sujetamos firmemente el volante para mantener la trayectoria y ni frenar ni dejar de acelerar de forma brusca. Es decir, aquí todo lo que es frenar y todo lo que es dejar de acelerar que sea de forma suave y progresiva para poder controlar la dirección. Cuando cambiamos una rueda, pues controlar, detenemos el vehículo cumpliendo las normas, para ser posible fuera de la calzada, en el arcén, si puede ser mejor fuera del arcén, si estoy en una autovía y puedo hacerlo, me lo llevo a la próxima salida y me quito de la autovía.
Ponemos el chaleco, ponemos triángulos, eh, aflojamos freno de mano, por supuesto, para que el vehículo no se mueva, sacamos la rueda, aflojaríamos los tornillos, subiríamos con el gato, que el gato esté apoyado en una superficie dura para que cuando suba el coche no se te hunda el gato, que suba realmente el coche, acabamos de aflojar la rueda, se quita, se pone la nueva, se aprieta y la otra rueda no la metáis guardada debajo de la tapa del maletero, no, dejadla dentro del maletero. ¿Para qué? Para que cada vez que abramos el maletero nos acordemos de que está la rueda ahí, nos está molestando y la llevemos a arreglar, porque si no se nos va a olvidar la rueda metida en el maletero y cuando pinchemos, si pinchamos otra vez, nos vamos a encontrar que no fuimos nunca a arreglarla y va a ser un problema. A día de hoy ya los coches, bueno, no están viniendo con una rueda en sí de repuesto, viene con un quirre para pinchazos. Entonces el reglamento, la normativa te obliga a que tú lleves un sistema que te permita seguir circulando en caso de pinchazo. Es decir, que no tiene por qué ser una rueda de repuesto, puede ser otro elemento similar. Ya se está imponiendo mucho la moda de que esto sea directamente, llama a la grúa y que venga el de la grúa y te cambie la rueda o te lleve el coche al taller. No sé, yo creo que sí, que estamos avanzando mucho, pero si eso te pasa un fin de semana que te vas con unos amigos o con la gente, te vas de puente y revientas la rueda el viernes a las 10 de la noche, pues ahora dime tú cómo solucionas y te fastidia el puente. Entonces mejor es llevar rueda de repuesto en el coche que te va a sacar pues, de los problemas. Bueno, pues con esto vamos a la primera parte, que son la adherencia, y ahora nos queda la segunda parte, que lo vamos a ver en otro vídeo, que es la parte relativa al tema de los frenos.